Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Les voy a robar 2 minutos porque estoy aprendiendo todavía, afortunadamente, y no sé, yo quería poner, a ver acá que dice más, Facebook, quiero poner un vínculo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con unos videos muy cortitos, que está bárbaro, y no sé si se puede hacer. En vivo Facebook, YouTube. En vivo en YouTube. Bueno, en vivo, el servicio personalizado de transmisión en vivo, de tener grabación, bueno, no voy a ver, vista en galería, no, bueno. Tiene que poner compartir pantalla. ¿Dónde está eso que me dijiste, Estefanía? ¿Dónde hay compartir pantalla? ¿Usted, profe, está de la compu o del celular? No, de la compu. Le va a aparecer compartir un botoncito que diga compartir y cuando aprieta ahí va a aparecer compartir. Ah, sí, acá. A ver, 2 minutos si me sale. Seleccionar la ventana o la aplicación que desee compartir. En comisión. ¿Y cómo busco? Pizarra. ¿Cómo hago para entrar? Para poner un video. Acá me aparecen. Seleccione la ventana o la aplicación que desea compartir. Pizarra no. iPad no. Comisión. Entonces yo. ¿Cómo hago para traer el video del sitio web de la Corte, Estefanía? Usted cuando pone compartir pantalla, nosotros podemos ver directamente la pantalla de su computadora. Lo pone como para verlo usted normal y ya lo vemos. Ajá. Bueno, yo voy a poner compartir. A ver, y... a ver, que acá me está... A ver. Que me tapa acá. A ver. ¿Qué es una...? Vamos a probar. A ver. Supuestamente, a ver. Ahí está. Profe. Profe, hice una pregunta en el chat, no sé si la viste. Bueno, este video y los otros, son 2 más así cortitos, los puse en el campus también, son cortos y bastante ilustrativos, y ahora vamos a poner 2 más, pero bueno, el otro día habíamos iniciado un poco como las funciones de la Comisión Interamericana. ¿Alguien me había hecho una pregunta cuando estaba el video? Sí, yo. Sí, decime. No, que ahí te había preguntado en el chat si
en general, los profes, hay bastantes cosas del programa que no se tocaron en las clases. Quería saber si las preguntas del parcial van a estar, o sea, van a ser meramente las cosas que vieron ustedes o van a abarcar todo el programa. Los exámenes son del programa de la materia. En ninguna, digamos, en general en ninguna cursada se pueden dar exhaustivamente todos los temas que figuran. Uno tiene que elegir, digamos, en los temas más relevantes a nuestro criterio, pero para los exámenes entran todos los contenidos del programa de la materia que se trata. Y bueno, nosotros habíamos visto el tema del famoso agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, y siguiendo ahora, entrando ya bien en el procedimiento ante la comisión, que comienza en el artículo 48 del Pacto San José de Costa Rica, tenemos que, en principio, hay la comisión analiza si la petición que se ha presentado tiene las condiciones de admisibilidad que correspondan, que son un poco las del artículo anterior, las del artículo 47, los requisitos del artículo 46, que es inadmisible cuando no se exponen los hechos claramente que caractericen la violación, cuando aparece manifiestamente infundada, y cuando es reproducción o petición de una petición ya formulada con anterioridad. Entonces, se revisa si la petición tiene las condiciones de admisibilidad, y ya la comisión empieza a pedir información al gobierno del Estado al cual pertenezca, por ejemplo, la autoridad denunciada como que ha violado esa situación de violación de derechos humanos, fija un plazo razonable para que el Estado conteste, y recibidas las informaciones o no contestado dentro del plazo, la comisión analiza si subsiste la violación, la situación que se ha denunciado, si subsiste o no, y en todo caso, si no subsiste, lo manda a archivar. O puede manifestar que subsiste, que no subsiste, a pesar de haber recibido esas informaciones que ya pidió a los estados, como dice acá, si podrá declarar la inadmisibilidad o improcedencia por información o pruebas sobrevinientes. Luego de lo cual, digamos, asumiendo que se declaró admisible la petición, dice en el inciso D, si no se ha archivado el expediente, también acá empieza la etapa de investigación y de examen de los hechos que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Realiza, dice, con conocimiento de las partes, un examen del asunto y una investigación. Y acá en investigación se despliegan todas las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para, reitero, pedir informes, pedir colaboración de los estados para esa investigación. Y las informaciones pueden ser verbales, pueden ser recibidas en forma verbal o escrita. Y acá, en el inciso acá en esta instancia, en el inciso F, habla por primera vez, dice, se pondrá a disposición de las partes interesadas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, que es una solución fundada en el respeto de los derechos humanos. Y vamos a hacer un poquito de foco en este tema de las soluciones amistosas. Primero, que es obligatorio, es como un paso previo para seguir el trámite en la comisión, o para el día de mañana, si esta solución amistosa o no se logra o fracasa, ir a la corte. Es obligatorio el paso por la instancia de la solución amistosa. En definitiva, no es obligatorio. Acá fíjense cómo dice, la comisión pone a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa, y
Perdón. ¿Y qué pasa? Acá la decisión de que esto sea susceptible de ser tramitado una solución amistosa depende, es una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es obligatorio. Porque en algunos casos es demasiado tarde, digámoslo de alguna manera, para una solución amistosa. Y esto fue decidido por esto fue a partir del caso que mencionamos el otro día, el caso Manfredo Velázquez Rodríguez contra Honduras, que es del año, 2008, por ahí. En ese Contra caso, Guatemala, ¿no? con Honduras. A ver. Yo tengo acá anotado caso Manfredo Velázquez Rodríguez versus Guatemala. Bueno. En la clase. Ok, ahora lo chequeamos, capaz que me confundí. Bueno, en este caso era una desaparición forzada de un estudiante y que fue denunciado el Estado guatemalteco por la desaparición de esta persona. ¿Y qué pasa? Acá, en este caso, cuando no se tramitó una solución amistosa, entonces el Estado, cuando fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opuso como una excepción, digamos, al procedimiento ante la Corte, que no se había transitado la vía de la solución amistosa. Y acá es donde tiene la posibilidad de la Corte de decir, bueno, la solución amistosa es una facultad y una herramienta sobre cuya procedibilidad o idoneidad decide en forma discrecional, no arbitraria, decide la comisión. Y sobre todo, dice, en este caso, en Manfredo Velázquez Rodríguez, Honduras, ¿qué pasa? La Corte dijo que no fue posible una solución amistosa porque Honduras o Guatemala no cooperó con la investigación ni reconoció su responsabilidad. Entonces hubo una falta de cooperación clara al proveer informes y cooperar con la comisión en la investigación del tema. Honduras no cooperó, no asumió su responsabilidad y dice, por la índole de los hechos involucrados, ya no era posible una restitución de los derechos humanos violados en ese caso. Digamos, acá, para lograr una solución amistosa, digamos, tiene que, básicamente dicen, las pilares de eficacia de una solución amistosa son la cooperación de los estados, y el cumplimiento de las medidas de reparación. En el video ese que vimos recién, dice, básicamente las tres finalidades de la solución amistosa es restablecer los derechos, reparar a las víctimas y prevenir la repetición de esas situaciones. En algunos casos, digamos, esto no va a ser posible. En consecuencia, por ejemplo, en el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez, no era obligatoria y la comisión explica también por qué no era posible en ese caso transitar una conciliación, porque es una solución amistosa que se funde en el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, si no dice el 49, ¿no? Si no se ha llegado a una solución amistosa, la Corte redacta un informe que es transmitido al peticionario, a los Estados partes y a la Secretaría General de la OEA. Y este informe tiene una breve exposición de los hechos y la solución lograda. Y si alguna de las partes considera que quiere más información, la comisión se la puede brindar. O sea, esta es una instancia de conciliación previa que tienen los estados para restablecer, digamos, la juridicidad quebrada, de restablecer y mostrar así su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no llegar al artículo siguiente, el 50, que es el famoso informe de fondo, que ya va a tener, digamos, ya
va a contar que no se logró una solución amistosa, explica este informe de fondo del artículo 50, que expone hechos y conclusiones. Este informe en principio, y también hace proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas, y este informe no se puede publicar, no lo pueden publicar por el momento los estados. Volviendo al mecanismo de soluciones amistosas, a ver, podemos ver otro. Ahora, compartir, ahora se me... acá está, compartir. El que sigue también está interesante. A ver, el primero, el segundo. Esto del sitio web de la comisión. Bueno, el primer caso que refiere, es un documento largo que es Impacto de las soluciones amistosas, bueno, es un documento de 100 y pico de páginas, pero el primer caso de solución amistosa en el año 1981 que tramitó la comisión fue el caso Misquitos, que involucró a Nicaragua. Y en el caso, Misquitos era una comunidad indígena que había sido objeto de una represión masiva, de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones ilegales, violación del derecho de propiedad. En este caso, fue el mismo, el Estado de Nicaragua pidió una solución, un trámite de solución amistosa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estableció dos medidas que sí tenía que tomar ineludiblemente el gobierno de Nicaragua, que era una amnistía o indulto para los detenidos por los hechos ocurridos en estas comunidades aborígenes en 1981, y una audiencia y una conferencia de las autoridades del Estado de Nicaragua con los referentes de las comunidades indígenas. Y estos acuerdos se lograron, valga la redundancia, en el marco del trámite de solución amistosa. Con todo, la solución amistosa no progresó en su totalidad porque faltaban dos reclamos fundamentales de las comunidades aborígenes, que eran el reclamo de tierras ancestrales y la sanción a los responsables de las detenciones, de la desaparición forzada, de las ejecuciones ilegales y tal. Entonces, acá es donde cobra sentido lo que es la solución amistosa, que se basa en el respeto de los derechos humanos y en la obligación de los estados de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, si no se logra el reclamo, o por lo menos empezar a tramitar el reclamo de las tierras ancestrales, y ni nada menos que sancionar a los responsables, porque el Estado acá, lo que sí tiene el Estado,
ante un avasallamiento de este tipo tan grave, tiene la obligación de investigar y sancionar en los mecanismos de derecho interno a los responsables de violaciones de derechos humanos. Y si no lo hace, incurre en responsabilidad internacional. Entonces, pero bueno, que no se pudo lograr la solución amistosa básicamente porque no eran satisfechas estas dos últimas derechos humanos, digamos, sancionar a los responsables y el reclamo sobre las tierras ancestrales. A ver, ahora, y hay un último video que es de nuestro país, que es cuando, digamos, la solución amistosa puede impactar, digamos, porque yo dije los 3 puntos o finalidades de la solución amistosa, que es restablecer derechos, reparar a las víctimas y prevenir la repetición. ¿Me hablaron? Prevenir la repetición, y decía el video anterior, esto de promover políticas públicas y hasta reformas legislativas, que se toca con el tema de, digamos, del control de convencionalidad de alguna manera, porque veamos que cuando se detecta que determinado, porque hay deficiencias estructurales, institucionales de un país, que tienen que ser cambiadas para estar en concordancia, en coherencia con el sistema interamericano. Por ejemplo, miren. Bueno, me pareció súper interesante este último, donde digamos que el documento se llama ¿Cómo impacta el procedimiento de solución amistosa en los estados?, ¿no? Más allá de restablecer derechos, de reparar a las víctimas, y esto de, por ejemplo, propiciar, como vimos, reformas legislativas en México, en Argentina, con la ley del cupo femenino y la ley de migraciones, en México en el tema de las torturas, las confesiones obtenidas mediante tortura, y las de Chile, entonces, que provocaron que estos países hayan tenido que modificar su legislación. Cuando los videos terminan diciendo, que, si se quiere saber más, es este documento que se llama Impacto de las Soluciones Amistosas, que también lo subí recién al campus. A ver si también en este tema de las... en el 2011, hay toda en el 2011 se crea una secretaría, o un grupo de trabajo específicamente para las soluciones amistosas, que trabaja en los diagnósticos de fortalezas y debilidades del procedimiento, intercambio de lo que son las buenas prácticas entre los estados y las organizaciones de la sociedad civil. Se hacen seminarios, talleres y capacitación, se publican los informes sobre soluciones amistosas, y hay un seguimiento también. ¿Por qué? Porque el acuerdo de solución amistosa es aprobado y publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, homologado
también, hablan de homologación de los acuerdos. Entonces, este grupo de soluciones amistosas que publica estos informes hace un seguimiento del cumplimiento del acuerdo. Hay un cumplimiento que es supervisado también, y cuando se reiteran por ahí incumplimientos, igual que hace la Corte, con su sentencia, se hace un cronograma o por etapas para que se cumplan los acuerdos formulados en la solución amistosa. Es una herramienta, y sobre todo porque a los estados también no es para el sistema interamericano, para un estado no es ninguna buena noticia que un informe de fondo llegue a la asamblea de la OEA, a la asamblea, al informe que rinde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en alguno de los estados. Entonces, este mecanismo es un mecanismo idóneo, de alguna manera, para evitar este informe de fondo y, digamos, reparar, prevenir la repetición y restablecer derechos. Seguimos. Profesora, Sí. discúlpeme. Sí, señora. Grupo de trabajo, ¿de quién depende? Es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí. Es de la Gracias. Comisión. No, se ven perfecto, pero no se escuchan los videos, ¿no los escucharon? Ah. No. Ay, qué macana. Bueno, están colgados, yo para no... A ver cómo tener... Un minutito, a ver. Si hay algo... Ah, compartir sonido de la computadora. Optimizar clip de video para pantalla. Será compartir, tengo que poner acá, compartir sonido. Bueno, a ver. Ponemos el último de vuelta. ¿Se escucha? ¿Qué se ha logrado con el procedimiento de soluciones amistosas de la CIDH en América? Los acuerdos de soluciones amistosas pueden tener un impacto más allá de las víctimas directas, a través de reformas legislativas o reglamentarias que prevengan nuevas violaciones de los derechos humanos. Veamos algunos ejemplos. En Argentina, se reformó en el 2000 el Código Electoral Nacional para promover la participación política de las mujeres y su integración en las listas de cargos electivos en los partidos políticos, como parte de un procedimiento de solución amistosa. Una solución amistosa aprobada por las partes en 2003 tuvo como consecuencia la elaboración de un nuevo reglamento de la Ley de Migraciones, con un amplio reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. En 2008, en el marco de un acuerdo de solución amistosa sobre una petición en la que se alegaban actos de tortura, el Estado de México reformó 2 artículos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Esto para garantizar el reconocimiento de la inocencia para confesiones obtenidas mediante tortura. En 2008, Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT en pro de los derechos de los pueblos indígenas, como parte de una solución amistosa aprobada en la CIDH. ¿Quieres saber más sobre el impacto del procedimiento de soluciones amistosas de la CIDH? Puedes leer nuestro informe en esta dirección. Bueno. Ahora, seguimos. Artículo 50, viene el informe de fondo, el tan temido informe de fondo, que informa hechos y conclusiones y formula proposiciones y recomendaciones. Si en el plazo de 3 meses no se ha solucionado la cuestión o sometida a la decisión de la Corte por la Comisión o por otro Estado interesado, obviamente siempre aceptando la competencia,
la comisión, por el voto de mayoría absoluta, emite su opinión y conclusiones sobre la cuestión que se le ha sometido, ¿no? La comisión acá hace recomendaciones y propone medidas para remediar la situación. Transcurrido el plazo, si el Estado no ha tomado esas medidas, y la comisión decide si se publica o no este último informe. Esto es básicamente como las alternativas que tiene una petición, una denuncia individual ante la comisión, la posibilidad de solución, primero, requisito de admisibilidad, un doble examen hay un doble examen porque puede, digamos, después de pedir informes, tiene que analizar si aún es admisible o no la petición, si subsiste la situación o no, o si no es admisible y no subsiste, nos manda a archivar, siempre y con esas facultades de pedir informes y cooperación a los estados denunciados. Después empieza en el inciso D, es donde está bien las facultades de instrucción e investigativas de la comisión dice, pero lo que dice es importante, con el fin de comprobar los hechos. Acá es bien una labor. ¿Vieron cuando decíamos la clase pasada que la comisión a veces parece un ministerio público, ¿no? Parece el que lleva la voz de los interamericana como defensora de esos derechos, ¿no? Acá aparece como instructora en lo que sería una primera parte, haciendo una analogía con un procedimiento penal, la primera fase que es instructoria o investigativa. Después la posibilidad o no, que queda a criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto de que el tema sea susceptible de una conciliación, cosa que en el caso Velázquez Rodríguez no fue posible porque no había ni cooperación del Estado demandado, ni reconocimiento de su responsabilidad. El primer caso de solución amistosa es el caso Misquitos contra Nicaragua, que si bien se logró parte de los reclamos, no se pudo abordar totalmente porque si bien se indultó o se amnistió a los aborígenes y a los indígenas que habían sido detenidos ilegalmente, volvieron a sus lugares, había religiosos también, pero el Estado nicaragüense no sancionó, y por ende no sancionó a los responsables ni abordó el tema del reclamo de las tierras ancestrales de los pueblos originarios. Es así como después se redacta entonces el informe de fondo, y la comisión nuevamente vuelve a proponer soluciones y recomendaciones pertinentes. Así llegamos a la instancia en que la comisión o un Estado parte puede someter la cuestión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ay. Perdón, profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Usted dijo que es discrecional la decisión de la comisión y no arbitraria, en el sentido discrecional, en el sentido de que ella tiene la última palabra y decide según sus fundamentos, o sea, basándose con buenos argumentos, digamos, en ese sentido no es arbitraria. Claro, no. Exactamente. Lo contrario a arbitrario es fundado, motivado. Cuando yo digo en derecho, cuando decís arbitrario, es que tiene un déficit de fundamentación. Cuando el Código Civil dice los conflictos deben fundar en como dice el Código Civil, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Lo contrario a esto es arbitrario. Cuando
solución o una con alcance vinculante jurisdiccional, digamos, ¿no? No está fundado, y el artículo 1 del Código Civil dice en qué hay que fundar. Hay que fundar en las leyes, en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, hay que ver la finalidad de la norma, usos, prácticas, costumbres, cuando no sean contrarias a derecho. Hay todo, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay toda una línea jurisprudencial que es el recurso por arbitrariedad o ilegalidad, ¿no? El recurso por arbitrariedad. Cuando algo es arbitrario, dice que no, que nace de la sola voluntad del juez. Algo es arbitrario cuando, digamos, por ahí, traducido en lenguaje coloquial, esto es así porque yo lo digo. Y yo tengo sello y tengo firma, y esto es así porque yo lo digo. Eso es arbitrario. Arbitrario es un déficit de fundamentación razonable. Entonces no es irrazonable, como en el caso de Velázquez Rodríguez, que la comisión diga, es una desaparición forzada de personas, la persona no aparece, y el Estado no coopera, el Estado no asume su responsabilidad en la desaparición de esta persona, entonces no es posible una solución amistosa porque no se están respetando los derechos humanos consagrados en la Convención. La solución amistosa es aquella, no es cualquiera, no es una transacción de derechos patrimoniales entre partes que dicen vos me debes 100 y yo digo no, me debes 50 y acordamos en 70 o 60. No son cuestiones patrimoniales disponibles. Yo puedo renunciar a un crédito, decir no demando. Esto es como no disponible. La solución amistosa fundada en el respeto a los derechos humanos. Entonces, si Nicaragua no iba a sancionar a los responsables, ni tampoco iba a iniciar un proceso para recuperación de tierras ancestrales, pues no hay solución amistosa posible. A ver, si no me olvido. Profesora, Sí, señora. disculpe. Usted dice que la comisión hace ¿cómo es que dijo? De fondo, Un informe de fondo. un informe de fondo. Le da recomendaciones al Estado. El Estado no hace caso, entonces tiene la comisión o sea, puede volver a publicarlo. La comisión, yo digo, la comisión hace suyo el tema. Un grupo de personas ha denunciado a un Estado porque las autoridades de ese Estado violaron derechos humanos. No se puede lograr una solución amistosa. Entonces redacta el informe de fondo, hace recomendaciones que se podrían tomar para resolver el tema, y no hay una respuesta favorable por parte de los denunciados, entonces la comisión toma para sí ese tema y lo presenta, y se presenta, digamos, ahora como parte denunciante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y ahora va a explicar usted eso de la Corte. Sí. O sea, ¿qué pasa ahora? ¿Tiene una sanción el Estado? ¿Es una sanción económica? ¿Es una sanción de mirada social, internacional? No. Lo que pasa ahora, digamos, fíjese que antes de contestarle eso, digamos, no son sanciones. Primero que los Estados tienen que reconocer la competencia de la Comisión y de la Corte. Ese reconocimiento de competencia, el cumplimiento de buena fe de los tratados, que lo hemos hablado de esto, cómo cumplir de buena fe los tratados, quiere decir que no es de buena fe, primero, adherir a un tratado, reconocer la competencia de la Comisión y de la Corte, y después decir, por ejemplo, no, yo no voy a cumplir porque no tengo dinero, por ejemplo, porque las condenaciones de la Corte son pecuniarias, y de la Comisión también. En el informe, en la solución amistosa, se prevén reparaciones, como decía el video, reparación en dinero y reparación en obligaciones de hacer.
como decía, de poner puestos sanitarios, y acá hay un caso específico de eso, que se los puedo nombrar, de restablecer los derechos de las víctimas conculcadas. Hubo un caso que se llama el caso Vargas Areco, que contra Paraguay. En Paraguay subsistía hasta el año, porque esto es de un fallo, caso del año 89, 90, había una pésima tradición de incorporación de los niños a las Fuerzas Armadas, de chicos de menos de 18 años. Esto venía de la época de la Guerra del Paraguay, de la figura del niño soldado, que el dictador en huida. La guerra contra el Paraguay fue una catástrofe que diezmó a toda la población adulta paraguaya. Entonces el tirano paraguayo, ahora no me viene el nombre, pero ya me va a venir, y se incorporaron chicos a las Fuerzas Armadas, niños. Entonces, es más, nadie cambia el Día del Niño de la primera semana, no sé, primer domingo de agosto, porque es por el Día del Niño Soldado, que es una barbaridad. Hay tratados internacionales que prohíben expresamente la incorporación de niños y de jóvenes de menos de 18 años a la fuerza de seguridad. Esta tradición continuaba, a pesar de que también había legislación interna de Paraguay que la prohibía. Entonces, en la localidad de Villarrica, es todo un rito y toda una tradición en Paraguay, el ejército salía, no en Asunción del Paraguay, en los sectores más opulentos o prósperos de la sociedad paraguaya, sino en las comunidades indígenas, que muchos no hablan español. Bueno, con todo, Paraguay es un estado bilingüe que se habla guaraní, pero iban a las comunidades, nada más que para estas comunidades, la presencia del ejército es de un peso simbólico importante, porque es una representación de alguna manera del Estado. Entonces los militares iban y reclutaban a chicos de las comunidades y los llevaban a los cuarteles. Y eso hicieron con Gerardo Vargas Areco. Me voy a tomar unos minutos para contar esto, por lo que después le significó a Paraguay esto. Lo llevan al chico, este fallo obviamente está ahí en el sitio web de la Corte. El chico, el chico había estado con su familia, su padre, su madre y 8 hermanos más, para Navidad. Tenía 16 años, era el menor, era el mimado de la madre, la mamá parece que estaba un poquito enferma, el chico se quería quedar, bueno, lo dejaron un día más, pero al otro día lo fueron a buscar y de vuelta al cuartel. A los 2 o 3 días de estar en el cuartel, ya el chico, dijeron las autoridades militares, que el chico se quiso escapar y tenía varios disparos por la espalda. Y muere, y se lo llevan a la madre en un cajón cerrado, lo bajan los militares con orden de no abrir el cajón. El padre trae un médico, no un forense, contextualicemos, no, era un pueblito, Villarrica, un pueblito pequeñito así, no había un forense. Y el médico abre el cajón, el chico tenía signos evidentes de tortura. Tenía un ojo salido de las órbitas, tenía quemaduras en los brazos y tenía disparos por la espalda. Los militares dijeron que el chico se quiso escapar, que estaba en la enfermería y que se quiso escapar, y el sargento López Infrán le disparó y lo mató. Este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en una audiencia que pudo ir el padre y uno de los hermanos, la madre cayó en una depresión importantísima, y las sanciones, y ahí en una audiencia pública que se hizo en Brasilia, el Estado paraguayo pidió disculpas en público ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió disculpas en guaraní y se comprometió a cumplir las condenaciones que le impusiera la Corte. Las condenaciones fueron en dinero contante y sonante, en dólares, para los miembros de la familia,
También, eso por un lado. Y después, por ejemplo, me voy a olvidar de alguna, pero se estableció la obligación de Paraguay de poner un centro sanitario y una escuela en la comunidad de Villarrica, y ese centro sanitario, esa escuela, alguna de las dos lleva el nombre de Gerardo Vargas Areco. También el Estado paraguayo tomó nota y que se le ordenaba en la sentencia, es una sentencia larga, muy interesante, se le ordenaba instrumentar los medios para que se cumplan las obligaciones internacionales de desactivar por ilegales los mecanismos de incorporación de menores de edad a las Fuerzas Armadas, en este caso, y de terminar con esta práctica. Entonces, las condenas, por ejemplo, por ahí el jueves que viene, que es la última clase, yo pensaba tomar dos fallos, uno así contencioso, como este, y uno de opinión consultiva de la Corte, para ver bien, con dos casos concretos, cómo son las condenaciones y cómo son legendariamente largas las sentencias de la Corte. Bueno, a ver. Ya entrando en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos, lo habíamos algo dicho ya, empieza en el capítulo 8, a partir del artículo 52, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo autónomo, es un tribunal con claras funciones, y tiene funciones jurisdiccionales, consultivas y de adoptar medidas provisionales. Es una institución judicial autónoma, tiene, repito, función contenciosa, función consultiva y una función de dictar medidas provisionales. Los jueces de la Corte son elegidos en votación secreta por los estados, por mayoría absoluta de los votos de los estados parte en la convención en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Duran 6 años en sus funciones. Hay un tema que tenemos en el artículo 55, cuando en la integración del tribunal, cuando dice, cuando el juez que sea nacional de algún estado, en un caso sometido a la Corte, conservará el derecho a conocer en el tema que se trate. Pero si uno de otro estado, dice, en el caso que uno de los jueces fuere nacionalidad de estos estados partes, otro estado puede pedir que se nombre otro juez, un juez ad hoc, que es una figura específica. Digamos que esto se da cuando un estado solicita que se nombre un juez ad hoc en lugar de un juez del mismo estado que un estado denunciado. De la misma manera, si entre los jueces llamados a conocer ninguno fuere de nacionalidad del Estado comprometido, se puede pedir también la designación de un juez ad hoc. Esto está en el artículo 55. El quórum de la Corte son de 5 miembros para las deliberaciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre comparece ante la Corte. Respecto los estados que han aceptado la competencia, a la fecha, nuestro país obviamente ha aceptado la competencia. Las funciones de la Corte, ya dije estas 3, la función contenciosa es que se le pide a la Corte que determine si un estado ha incurrido en responsabilidad internacional por alguna violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos o los otros tratados que vinculen a los países miembros de la OEA. De la misma manera, cuando la Corte tiene esta otra función adosada a la de dictar sentencia, que es una función de supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Hago un paneo así, un punteo general y después
La famosa famosa función consultiva del artículo 64, acá rompe con un esquema clásico que consideramos de funcionamiento de cualquier tribunal, que los tribunales expiden sobre casos litigiosos o dudosos donde haya la presencia básica del conflicto, del caso. En nuestro de derechos es la ley 27, miren, de 1880 y pico, la ley 27. Los jueces, en principio, los tribunales no se expiden en abstracto. Cuando sale una sentencia, el conflicto tiene que ser subsistente al momento que sale la sentencia. Si no, ¿qué dicen los jueces? Esta cuestión ha caído en abstracto. Los jueces no se expiden sobre cuestiones en abstracto. Por ejemplo, pedimos un tema que trabajamos en el estudio. Pedimos una autorización para que vean lo que es algo que cae en abstracto. Porque el conflicto debe subsistir al momento de que se dicte la sentencia. Pedimos una pareja separada y hay un niño o niña y uno de los quieren viajar de vacaciones fuera del país, hace falta que den la autorización ambos padres. Un padre no da la autorización, el otro padre comparece ante los tribunales de familia para decir diciendo esta negativa es caprichosa, infundada, bla, 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 quiero que el juez me autorice a salir del país. Bueno, la clienta vino un poco sobre la fecha y el viaje, cuando en el transcurso del proceso ya pasó la fecha del viaje. Así que por ejemplo, ahora el viaje era para abril, creo, sí, o fines de abril. Ya no sirve, la sentencia no cayó en abstracto, porque ese viaje planeado para ir a Bucios de tal fecha a tal fecha, ya pasó. No tiene actualidad el conflicto. No cae en abstracto. Bueno, novedosamente... ¿Puedo hacer una preguntita? Por favor, sí. En caso, no como si cae en abstracto, en caso de que una persona fallezca, ¿cómo queda ese caso? ¿Sigue adelante? ¿En el caso de una autorización de viaje? No, en algo presentado entre la Corte o entre la Comisión, y si fallece la persona, ¿sigue su curso igual o queda sin efecto? Ya queda... Yo creo que depende el caso, porque una desaparición forzada y que la persona no aparece, no sería coherente que el caso termine estas ejecuciones ilegales. Un caso en Surinam, que también el ejército atacó a un grupo de aborígenes diciendo que los confundieron con terroristas y mataron, de 20 mataron a 15. Y quedaron las 15 personas fallecidas así. No sería coherente decir, precisamente esas muertes violentas, ilegales, lejos de desactivar el proceso, lo ponen en funcionamiento, ¿no? Por ahí, no sé si esto contesta su pregunta, No. porque el fallecimiento de una persona o de un grupo de personas, porque estamos, a veces hay que ponerse con otros parámetros diferentes a casos de derecho privado. Claro. Sí, yo buscaba en derecho privado, o sea, una persona que pide algún derecho laboral o algo de eso, y si en el transcurso de ese proceso muere, es como que ya no... No, a ver, los derechos se transmiten, salvo que sean salvo que sean intuito persona, los derechos se transmiten. Si yo estoy llevando adelante un juicio de daño, de incumplimiento de contrato contra un constructor, porque
X, y fallece el actor, a ver, ¿qué dice el código de procedimiento? Y bueno, tendrán que venir a ser mis herederos el proceso sucesorio y continuar ese proceso. Está bien, ahí está. Sí, esa era la duda que yo tenía, si por ahí. No, acá son otros parámetros en derecho internacional. Bien. La función consultiva es súper interesante, tiene dos vertientes. Una función en que la Corte se expide sobre la compatibilidad de las normas de derecho interno, y esto se vincula obviamente con el control de convencionalidad, el análisis de la compatibilidad de las normas de derecho interno con el sistema interamericano de derechos humanos. Se le puede pedir, la comisión o el Estado le puede pedir a la Corte que se expida. Por ejemplo, imaginemos en los ejemplos de los videos, que la Argentina quiere modificar la situación inversa, digamos, el tema del cupo femenino del año 2000, entonces podría haber pedido una opinión consultiva a la Corte para ver si la legislación en tema del acceso de las mujeres a los cargos electivos guarda coherencia y es compatible con el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, la otra opinión consultiva que se nombra, que yo la he leído bastante, siempre la doy, es que México, y por ahí se los he mencionado, México en su momento le pidió una opinión consultiva a la Corte sobre, nada más ni nada menos, varias preguntas, pero le preguntaba si los derechos humanos laborales fundamentales, si para gozar de esos derechos humanos laborales elementales, indemnización por despido, licencia por maternidad, de vacaciones, obviamente el derecho a recibir el salario que corresponde, esos derechos, para tener esos derechos, ¿yo tengo que estar legal en un país? Y esto apuntaba a la política migratoria de Estados Unidos. Porque México tenía, creo que decía el fallo, no sé cuántos millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos. Entonces, y estos trabajadores migrantes, en la mayoría de los casos, no tenían garantizados sus derechos laborales básicos, obviamente. Y la no denuncia propicia la impunidad y la repetición de las situaciones. El trabajo en negro no es solamente, no sucede en países subdesarrollados como el nuestro, o infradesarrollados, sino que la explotación, como decía Locke, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, lamentablemente es vieja como la humanidad, y los trabajadores migrantes, al no tener, decía, esta es la pregunta de México, ¿puede un Estado subordinar el pleno uso y goce de los derechos laborales básicos a que el trabajador sea legal en el país de que se trate? Así que yo, por ser emigrante ilegal, no tengo derechos laborales. Entonces, la sentencia es bastante larga, la tengo por allí. Digamos, dice, Estados Unidos puede libremente tener la política migratoria que considera adecuado en uso de su soberanía o lo que fuera, pero no puede subordinarse la vigencia de los derechos laborales fundamentales a la condición de ser un trabajador legal en el Estado que se trate, porque eso propicia la explotación. Esa fue una opinión consultiva que en México le pidió a la Corte, no había un caso concreto que se estaba dirimiendo. Es una declaración, si se quiere, en abstracto, sí, es en abstracto, pero bueno, estamos en el marco de un sistema, en este caso interamericano de derechos humanos, integrado en un sistema de protección internacional de los derechos humanos. La función consultiva también tiene otra vertiente, que es una función de ser la intérprete última y fundamental de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de otros tratados que vinculen a los países miembros de la OEA. Es una función de interpretación de los textos normativos del sistema interamericano de derechos humanos, como las dos variantes de la función consultiva.
la Corte también, y esto es muy importante, dice, lo que les dije también, así como la Comisión controla que la solución amistosa homologada y aprobada y publicada se cumpla, la Corte también tiene función, y hay una secretaría especial, y se hacen audiencias de supervisión del cumplimiento de las sentencias. ¿Por qué? Porque dice, esto involucra la garantía del debido proceso, el acceso a la justicia y la función de la jurisdicción. La jurisdicción quiere decir el derecho. Y no sirve de nada la jurisdicción si no se cumple, si no se hace efectivo las resoluciones que emanan de una sentencia que tienden a restablecer la juridicidad. Los elementos de la jurisdicción en derecho romano eran notio, vocatio, coercio, executio y otra que eran 4 o 5. La jurisdicción sería dice alguien, dijo, un cuchillo sin hoja. Una cuestión una facultad jurisdiccional que no pueda hacer efectivo los derechos que está reconociendo y las obligaciones que está imponiendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte dice, porque acá hay, como en el caso Vargas Areco, hay medidas de reparación, hay obligaciones de hacer, hay indemnizaciones que pagar, los estados reconocen la competencia y tienen que cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es un requisito que compone, la ejecución compone la función jurisdiccional, el acceso a la justicia. Una vez le puse así, que no logramos que el demandado cumpla, y decía, la jurisdicción consiste en la ejecución. Entonces, cuando habla de esto, el Pacto San José de Costa Rica en el 68.2, dice, los estados se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento vigente para ejecución de sentencias contra el Estado. Acá muchas veces sacamos una sentencia divina, prosperó la sentencia en todas sus partes, y se notifica al demandado o demandados y no la cumplen. ¿Qué hacemos? A ver, dame el código de procedimiento. ¡Pum! Código de procedimiento, 490 y pico, ejecución de sentencias. Es un título que se llama ejecutorio, que se diferencia del título ejecutivo. Pero bueno, es una cuestión que excede ahora esta clase. Una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que quiere decir la calidad de una resolución judicial que no admite revisión, es plenamente aplicable acá. Por eso la Corte, es más, dice específicamente acá en el 68.2, lo que les leí recién, que por la vía del procedimiento interno de cada país, ejecución de sentencias, el Estado debe cumplir la sentencia y la Corte controla que así sea. Cuando hay, dice, antecedentes o se observa que hay antecedentes de incumplimiento, se le propone a los países para que puedan cumplir un cronograma de paso por paso, cómo cumplir, etcétera, etcétera. En otro fallo, les cuento porque lo vi, en el caso Furlan, que yo se los conté, que es este señor que su pareja tuvo una criatura que fue otorgada en una guarda irregular a un matrimonio de Buenos Aires. No, ese es el caso Fornerón. Bueno, en el caso Furlan, se condenó al Estado porque un chico joven, o menor de edad, en un sector muy en Fuerte Apache, que es como paradigmático de marginalidad y pobreza, los chicos jugaban a la pelota en un predio abandonado del ejército, que había fierros y
cosas peligrosas, el chico se golpeó la cabeza y quedó con daños irreversibles, motrices, psicológicos y psiquiátricos. Se demanda al Estado Nacional, porque bueno, eran tierras del ejército. Y se gana el juicio. Pero lo que tardó ese juicio... Primero no se podía ubicar a ver de quién eran las tierras, porque tenés que saber a quién demandar, al propietario. Bueno. Después el Estado, este fallo por ahí lo podemos ver, pasó muchísimos años, la gente necesitaba, era una familia pobre, vamos a decirlo sin vueltas, con un chico con un daño severísimo e irreversible. Esa gente necesitaba la solución al otro día, no 8 años después. Entonces acá la Argentina tardó tanto cuando el padre cobró, no sé, 500.000 pesos. Pero como litigaba contra el Estado le pagó en bonos. Y de los 500.000 pesos en bonos, el señor fue al otro día y los cobró y le dieron 350.000 pesos. Entonces, acá lo que se dijo, que el alargamiento vejatorio de los procesos judiciales conspira contra la tutela judicial efectiva. Y consolida este daño tan grave que había sufrido este chico y por consecuencia su familia. El chico se quiso suicidar, bueno, una tragedia. El Estado Nacional, la Argentina, fue encontrada responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a la tutela judicial efectiva, en el sentido que el alargamiento del proceso conspiró lisa y llanamente contra la realización del valor, justicia y restablecimiento de derechos. Y yo me acuerdo un día que, bueno, en las notificaciones que nos llegan de diferentes sitios jurídicos, salió el decreto del presidente de la Nación ordenando al Tesoro Nacional que disponga el pago, no sé, eran $250.000 para la familia de Sebastián Furlan. Aparte de esa indemnización menguada, tardía, que recibió en el proceso de derecho interno, el Estado Nacional le tuvo que pagar tanto a este muchacho, a la familia de Sebastián Furlan, como al señor Fornerón le tuvo que pagar en dinero contante y sonantes y de las arcas del Tesoro Nacional. Esto es un documento esto de la Corte que saqué también del sitio web de la Corte, donde dice el fundamento de la función de supervisión que tiene la Corte sobre sus propias sentencias. El fundamento es nada más ni nada menos que el verdadero acceso a la justicia y a la jurisdicción para hacer efectivos los derechos y no queden en divinas sentencias, como decimos, para poner en un cuadrito. Bueno, respecto del procedimiento ante la Corte, ¿qué dice? Lo formula en forma de preguntas, porque hay el procedimiento ante la Corte es en la primera parte escrita y en la segunda parte oral, en audiencias, ¿no? En estas audiencias es una audiencia pública que aproximadamente duran un día y medio. Acá se presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expone los fundamentos de la presentación de su caso y todo lo que considere pertinente, ¿no? Empieza la comisión, es una audiencia oral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas o sus representantes y el Estado demandado. Acá primero se escuchan a los peritos, los testigos y las presuntas víctimas, que son interrogados por las partes y por los jueces. Después, seguidamente, la presidencia le da la palabra a las víctimas, a sus representantes y a los estados para que formulen sus alegatos. De estos alegatos, nuevamente hay réplica que tienen las víctimas. Hay un ida y vuelta de alegatos entre las víctimas, sus representantes y los estados denunciados, y
finalmente la comisión vuelve a tomar, la Comisión Interamericana vuelve a tomar la palabra, dice con observaciones finales, y lo cierra todas estas audiencias, la cierra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo preguntas o ampliando cuestiones, preguntas a los testigos o a los peritos, o también a las partes. También hay audiencias, que el mecanismo de audiencia es utilizado para casos contenciosos y para las medidas provisionales también, que se asemeja porque acá las medidas provisionales tienen 3 requisitos: que sean casos graves, urgentes y que corra peligro de daños irreparables a las personas o las cosas. Sobre estos 3 requisitos de la medida, las medidas provisionales, estas que puede tomar, que está en el 63, inciso 2, la Corte tiene competencia para conocer, en caso de extrema gravedad, urgencia, 63.2. Cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en asuntos que está conociendo, podrá tomar medidas provisionales. Y si todavía el caso no ha llegado a la Corte, se pueden tomar igual las medidas a solicitud de la Comisión. Porque esto se relaciona, estas medidas provisionales de la Corte se relacionan también con las medidas provisionales para casos urgentes y graves y que corra peligro la vida de las personas que tiene la Comisión, que está en el artículo 48, inciso 2. Digamos, medidas cautelares, le llamaríamos en derecho interno. Pero acá los requisitos son estos: casos graves, urgentes, con peligro para la vida de las personas. En estos casos también se hacen audiencias para ver, bueno, primero si subsiste la situación, si el Estado ha presentado información sobre las medidas que ha adoptado y la finalidad que tengan esas medidas para superar la situación. También hay un alegato, siempre que los alegatos giren sobre estos 3 requisitos. Y acá también, aunque se trate de medidas graves, de situaciones graves y urgentes, la Corte también tiene un ánimo conciliador y puede terciar, digamos, para proponer cronograma de cumplimiento de medidas idóneas para resolver esta situación grave, urgente y de peligro de la vida de las personas. También esto en audiencia. También la Corte se maneja con audiencias, después emiten por escrito, obviamente, pero hay audiencias también sobre las opiniones consultivas de interpretación o de análisis de opinión consultiva sobre compatibilidad de las normas de derecho interno, sobre la Convención Interamericana u otros tratados de los miembros de la OEA, y aquí también la Corte llama a audiencias orales para explayarse o pedir más información o debatir sobre el tema de la función consultiva. Las audiencias son públicas. Bueno, salvo las reglas que son públicas. La Corte puede, por una resolución fundada, por alguna cuestión de irrelevancia o de decoro, que algunas audiencias sean cerradas o secretas. ¿Cómo se presenta un caso ante la Corte? Este tema de la legitimación activa, que es diferente a lo que es en la Comisión Interamericana, que ante la Corte solamente se pueden presentar en los estados parte, que obviamente tienen que haber reconocido la competencia de la Corte, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La competencia, ¿a partir de qué momento tienen competencia? A través de que el Estado, conjuntamente con la ratificación del Pacto San José de Costa Rica o a posteriori, deposita el instrumento de ratificación y reconoce la competencia, ya sea, igual que la Comisión, por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para casos específicos. Dice este documento que estimativamente un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dura 22 meses, o sea, casi 2 años. En las audiencias de la Corte, una particularidad
del procedimiento ante la Corte es la figura de los amici curiae, los amigos del tribunal, curiae, curia, tribunal, ¿no? Los amici curiae, que viene, es una institución que viene del derecho romano, son, en la actualidad, es muy relevante su rol en el sistema interamericano. Los amigos del tribunal, o amici curiae, son universidades, centros de estudios especializados en derechos humanos, y instituciones especializadas, jerarquizadas, con cierto prestigio, en temas de derechos humanos, que se presentan al tribunal aportando su conocimiento y aportando información o dictámenes sobre el tema que se esté debatiendo. Denme un minuto que me acuerdo. La Universidad de Buenos Aires muchas veces se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier universidad se puede presentar, digamos, haciendo su aporte para la resolución de un tema. No son partes, no son peritos, son amigos del tribunal, los famosos amici curiae. Así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene esta facultad famosa de visitas in loco o in situ, ¿puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos también visitar un país, ir al país, constituirse en el lugar, en el país en el cual se han denunciado violaciones a los derechos humanos? Sí, puede. En el marco de las diligencias probatorias que va a realizar la Corte para averiguar y para tramitar el proceso de denuncia. En ese marco, la Corte también puede trasladarse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica, la Comisión en Washington. La Corte y hay todo, bueno, un tratado con Costa Rica sobre el estatus de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus miembros tienen inmunidad diplomática de la misma jerarquía que el cuerpo diplomático de los estados. Y de acuerdo al artículo 18 del reglamento, 58 del reglamento de la Corte, en cualquier estado de la causa, para la realización de diligencias probatorias, la Corte puede constituirse en un país para requerir información, tomar testimonios y recabar antecedentes sobre la situación. ¿La información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es pública? En principio, esto es un resorte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede hacer públicos los documentos, incluyendo los votos, le llaman votos razonados a los de la Corte. El voto razonado, fundado, obviamente, que quiere decir fundado, y el voto puede ser concurrente o disidente. Y en las sentencias de la Corte salen ambos votos, el voto que forma la mayoría y el voto en disidencia. Esta sentencia, obviamente, las audiencias son públicas, salvo que la Corte decida en otro sentido. Los documentos son públicos, también por medios tecnológicos, obviamente, y y es relevante también tener presente que cuando algunas personas, hay un fondo de asistencia legal para las personas que no puedan costear el procedimiento ante la Corte, hay un fondo de asistencia a las víctimas que le va a proveer a las personas que acrediten que no, sumariamente, que no pueden, no tienen dinero ni medios para acceder a la jurisdicción. Este fondo de asistencia se va a hacer cargo de los gastos que necesite esta persona para acceder a la Corte. Dice, ¿qué es la adopción, la sentencia? ¿Cómo se llega a la formulación de una sentencia de la Corte? Y que antes que me olvide, las sentencias de la Corte son motivadas, definitivas e inapelables. En el proceso de sacar un fallo, la Corte, está reglamentado lo que son las deliberaciones de la Corte, internas. Esas deliberaciones son a puertas cerradas, son secretas, no hay público. Las deliberaciones para el fallo.
Están todos los miembros de la Corte funciona siempre en pleno, no tiene salas, no tiene salas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene un quórum de funcionamiento y de mayorías de 5. Pero la Corte no funciona en salas, funciona siempre en pleno. Las deliberaciones es como periodo de sesiones preparatorias de la sentencia. En esta etapa, alguno de los jueces propone una sentencia, se discute, se pone a consideración, se vota. Entonces, si en el voto esta primera propuesta es perdidosa, se reformula la sentencia y se dejan a salvo los votos en disidencia. Están los jueces, secretarios y personal administrativo específicamente afectado a la tarea de redacción de la sentencia. Se lee el proyecto, se hace una ponderación detallada de la prueba rendida y finalmente, tras deliberación y voto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite su fallo motivado, definitivo e inapelable. Y también siempre se dice que la sentencia en sí es una forma de reparación. Que se emita una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte de la reparación, es parte de la recomposición del derecho vulnerado. Dijiste que las sentencias de la Corte son motivadas, definidas, inapelables, ¿no? Sí, exacto. Sí. Dentro de los 90 días de notificada la sentencia, las partes le pueden pedir a la Corte una especie de sentencia de interpretación. Sí, especie no, sentencias de interpretación, donde la Corte, a pedido de alguna de las partes formulada dentro de los 90 días de haber sido notificada, la Corte va a explicar, va a ir a darle a las partes que lo soliciten alguna aclaración respecto de la interpretación de la sentencia. Con esto creo que está más o menos desarrollado el tema de la comisión y la Corte. El jueves que viene, que es la última clase, vamos a ver 2 fallos. Por ahí, si lo acordamos ya, ustedes pueden ir leyendo esos fallos. Yo sé que son largos, pero son muy interesantes. Podríamos ver. ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna idea de algún fallo o de algún tema específico que les gustaría? Tenemos el fallo Vargas Areco, el de las Fuerzas Armadas. Tenemos Manfredo Velázquez Rodríguez. Tenemos Fornerón, Furlan. Artavía Murillo, el del aborto. No es del aborto, es de fertilización asistida, pero de alguna manera, como toca el tema de la concepción, ¿lo han leído? ¿Conocen el fallo Artavía Murillo? Sí. Bueno, pongo Artavía Murillo, es un fallo muy interesante. Furlan, Fornerón, Vargas Areco, y alguno, por ejemplo, ayer fue detenida, encarcelada, una candidata a presidente en Nicaragua. Lo leí en el diario. Y ya hay una manifestación de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una mujer de apellido Chamorro, periodista, por orden de una jueza, la acusa de abuso de autoridad, de lavado de dinero y otras imputaciones así graves, no con sentencia. Fue detenida, creo que faltan 10 días para las elecciones en Nicaragua. Y fue detenida esta mujer. También hay elecciones en Perú.
que la hija de Fujimori es una de las candidatas. ¿Se acuerdan de Fujimori, del penal Castro Castro? La hija de Fujimori se presenta para presidenta de Perú y también está denunciada ella en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El otro candidato es un maestro, un señor de Castillo, en fin, Latinoamérica lejos de lograr una estabilidad en la vigencia de derechos humanos, pero siempre vieron lo que los instrumentos internacionales dicen. Para lograr la plena vigencia de los derechos humanos es menester como requisito sine qua non la vigencia del sistema democrático. Pero yo creo siempre que le falta poner republicano también, porque la democracia es un sistema de representación. La república es un sistema de gobierno, con división de poderes y respeto por la independencia de los poderes. Y cuando digo, porque todos estos casos, y yo tengo otro fallo un comentario de Gialdino, el tema de miseria extrema, que algo hablé el otro día, ¿no? Rolando Gialdino es un ministro de la Corte, es uno de los... Yo he leído artículos de él, es realmente impresionante la profundidad en el análisis de las cuestiones jurídicas que tiene este profesor. Es un especialista en derecho laboral, pero también en derechos humanos, que yo algo les di en la primera parte. Gialdino tiene este libro, no digo que lo lean, pero son los principios y todos los fundamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Principios, fuentes, interpretación y obligaciones. Y Gialdino tiene un agrupamiento de fallos de comunidades aborígenes, pero bueno, venía a cuento, ¿les gustaría algún fallo en especial? Yo para que, si no lo elijo yo, pero para ser democrática. Ese de Furlan del Nene me parece interesante por ahí, ¿no? Dale. Caso Furlan, perfecto. Por Furlan, porque es acá Argentina, ¿no? Sí. Sí. Ya está bueno. Sí. Dale, a mí me gusta. Dale. Les pido que los lean y que anoten o tomen nota de las cosas que les llaman la atención o que le consideran un análisis del fallo en una pequeña ficha, y hacemos algo dinámico así en la clase. Y podemos tomar, y a mí me gusta mucho lo de, ¿alguien más tiene algún fallo que querría que analicemos? ¿A la 1? ¿A las 2? Y a las 3. Bueno, y vemos los fallos de este autor gialdino en el tema de comunidades de pueblos aborígenes. El año pasado, en la cursada del año pasado, creo que también vimos, porque como es tan controversial la figura de Milagro Sala, la elegí porque acá se pidieron Milagro Sala. Es tan controversial esta dirigente, y que por ella se pidieron medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque esta señora decía que tenía problemas de salud, que sus condiciones de detención eran inhumanas. Entonces, la tengo, vamos a hacer alguna referencia al tema de Milagro Salas también, para hablar con fundamento de las situaciones, ¿no? Y para tener una mirada superadora de cuestiones de simpatías políticas, para tener una mirada institucional y constitucional y convencional. Dicho lo cual, les agradezco la atención que me dan, un esfuercito más para terminar la cursada, y nos vemos el jueves que viene. Bueno, Perdón. ¿Este caso cómo lo buscamos al segundo? El de Milagro Sala, está en la comisión. En el campus, me parece. Sí.
está en la comisión Ocorte. 2 minutos que lo tengo acá. Antes que me olvide, la clase mía va a ser el lunes, no el jueves. La cambié con el doctor Rech. Bien. Voy a dar el lunes, porque el jueves no puedo dar. Al menos mal que me acordé de decirlo. 2 minutos, porque yo creo que... Milagro Sala. Directamente Resolución así. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el sitio web de la Corte. Lo vas a Bien. encontrar fácilmente. Si Con no, ese nombre. mandame un mail y te lo hago llegar. 23 de noviembre del 2017. Ahí está. Ese y el de Furlan. Listo. El de Furlan. Bárbaro. Muchísimas gracias por la atención que me brindan. Nos vemos el lunes. Que sigan Hasta el bien. lunes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.